Muy buen día, Camilo. ¿Cómo vamos? Buenos días, profe, ¿cómo está? Bien. Vamos a esperar 5 minuticos mientras que el resto de compañeros se conectan, ¿vale? Para iniciar la sesión del día de hoy. Bueno, sí, señor, Bueno, no hay problema. muy buen día, Yasmín. Espero que te encuentres muy bien. Buenos días, profe. Bueno, vamos a dar 5 minuticos mientras que el resto de los demás compañeros se conectan y ya iniciamos, ¿vale? Muy buen día, Luis. Espero que te encuentres muy bien. Vamos a dar unos 3 minuticos más mientras que el resto de compañeros se conectan y ya damos inicio a la sesión del día de hoy, ¿vale? Buenos días, profe. Vale, gracias. Entonces, buen día, Jessica. Espero que te encuentres muy bien. Estamos esperando unos minuticos mientras que los demás compañeros se conectan, ¿vale? Bueno, profe. Buenos días. Buen día, Lina. Espero que te encuentres muy bien. Estamos esperando un minutico mientras que los demás compañeros se conectan para dar inicio a la sesión del día de hoy, ¿vale? Listo, profe. Bueno, chicos y chicas, primero que nada, pues muy buen día para todos y para todas. Espero que se encuentren muy bien. Les cuento que
El día de hoy vamos a trabajar pues unos aspectos o los aspectos más relevantes de la información exógena. Esto con relación pues a quienes están obligados. Vamos a identificar la resolución 70 de los que están obligados para el año 2020. Entonces eso nos obliga a ver la resolución 70 del 2019 y pues posteriormente, es decir, en las clases posteriores, no de una vez, vamos a ir viendo la resolución 98 del 2020, de en qué cambia con relación pues de los obligados del año 2020 al 2019, teniendo en cuenta pues que sí cambian algunas cosas, pero pues la verdad son muy pocas, ¿vale? O sea, no vamos a ponernos a ver las dos resoluciones, sino que vamos a ver eh, la que nos interesa, es decir, ambas nos interesan, pero sobre todo la 70. ¿Por qué hablo yo de la 70? Pues porque es la información que se debe presentar ahorita en, a partir de abril, para algunos a partir de mayo, dependiendo pues de donde se encuentren, es decir, de qué tipo de empresa sea. ¿Listo? Entonces, pues por eso vamos a arrancar viendo ese tipo de, esa resolución, la 70, ¿vale? Entonces, bueno, ya les voy a compartir la pantalla para que arranque. Bueno, información exógena para la DIAN en el año grabable 2020. Vamos arrancando. Resolución 70 del 28 de octubre del año 2019. Como yo les venía contando, las resoluciones de información exógena del año siguiente, más o menos no, pues las últimas que han salido, la del 2019 y la del 2020, pues ha salido con relación a qué, o sea, es decir, ha salido en el mismo mes, en los meses de octubre. Entonces, coinciden que han salido de la misma forma, entonces, bueno, eh, por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar información, se señala el contenido, características técnicas y se fijan los plazos para la entrega. ¿Listo? Hoy vamos a ver lo que yo les venía contando. Básicamente es quiénes están obligados y de acuerdo pues al tipo de empresa, pues eh, en qué fechas debe presentar la obligación. ¿Listo? De qué empresa o persona natural o jurídica. Vamos a arrancar a ver los obligados para el año grabable 2020. Y con relación acá, pues yo quiero hacer un paréntesis. El paréntesis es que la semana que viene eh, me van bueno, el día viernes en la mañana, una capacitación de la DIAN con relación al régimen simple de tributación. Entonces, estas capacitaciones ustedes la pueden identificar o las pueden buscar en la página de la DIAN. ¿Listo? En la página de la DIAN, ya sea la página de Facebook o la página principal de la DIAN. ¿Qué les quería contar yo? Y la otra semana, pues como el 1 de marzo es el Día del Contador, entonces van a haber pues algunas capacitaciones por parte de la Junta Central. Vamos a ver en una de estas capacitaciones, yo me inscribí, van a ser lunes, martes y miércoles, pues vamos a ver si podemos, si yo puedo estar y con eso pues los que quieran estar allí pues pueden estar en esas capacitaciones por medio de las otras clases. Entonces pues los interesados el día lunes, martes, miércoles pues me escriben y lo vamos revisando, ¿listo? Ayer con algunos compañeros me río porque pues se nos generó un problema técnico allí. Estuvimos en una que ofreció la Universidad Javeriana
con relación a la puesta en negocio en marcha, de acuerdo pues al aseguramiento de la información. Entonces, estos tipos de capacitaciones pues suelen ser muy importantes. La otra semana van a hablar de la ley 43, pues la que regula pues toda la profesión contable, algunos aspectos en los cuales va a cambiar y por qué va a cambiar. Listo, que yo creo que los que quieran seguir la contaduría, eso les va a interesar mucho. Bueno, entonces como les decía, vamos con el artículo 1 de la resolución 70. Allí vamos a encontrar los obligados. Dice, las entidades públicas o privadas que celebren convenios de cooperación y asistencia técnica para el apoyo y ejecución de sus programas o proyectos con organismos internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si yo soy, en el marco, pues hay un artículo solo para las entidades públicas, que todas las entidades públicas deben de reportar información exógena. Pero adicional me dices, pues para las empresas privadas tiene ciertos requisitos, que ya los vamos a dar, pues este es uno de esos. Dice, bueno, si usted tiene acuerdos de cooperación o convenios de cooperación con organismos internacionales, pues ya tiene que estar en la obligación de presentar información exógena. ¿Listo? Ya más adelante vamos a ver eh, qué tipo de información debe presentar cada uno de acuerdo pues a la información, a los movimientos contables que surjan pues en un periodo contable para cada una de las compañías. B. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las cooperativas de ahorro y crédito, los organismos cooperativos de grado superior, las instituciones auxiliares del cooperativismo, las cooperativas multiactivas e integrales y todos los fondos de empleados que realizan actividades financieras. Entonces, pues acá ya indica que todas las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera, pues acá coloca en el aspecto o en este aspecto las cooperativas de una vez de ahorro y crédito, porque las cooperativas algunas son vigiladas por por la Superintendencia Solidaria. Entonces, por eso pues acá las incluye. ¿Listo? Las empresas de las bolsas de valores y los comisionistas de bolsa, ¿listo? Es de recordar que, pues, si yo quisiera, ¿cierto? Adquirir una acción en la bolsa de valores, pues yo no podría ir allá a la bolsa de valores, lo digo en sentido figurado, ir allá a la 72 con séptima y decir, venga, que si yo quiero comprar unas acciones, pues, por favor, colabórenme. No, el tema pues es un poco más complejo. Yo tengo que conseguir un comisionista de bolsa y bajo ese comisionista de bolsa pues se supone que la actividad de él es, si yo conozco mucho los mercados de valores, sería indicarle a él, vea, yo quiero estas acciones, por favor actúe usted como comisionista y adquiéralas por mí. O la otra es cuando yo de pronto no conozco un poco la negociación del mercado y él me dice, bueno, puedo invertir en estas, puedo invertir en estas. Y obviamente por su intermediación, pues él va a cobrar un porcentaje, ¿listo? Pues de acuerdo al comisionista, pues él cobra su porcentaje. Hay unos que cobran un poco más, hay unos que cobran un poco menos. Pero lo que yo les digo, si yo quisiera ir a hacer un negocio directamente con una bolsa de valores, pues no puedo, tiene que hacer a través de un comisionista. Y este comisionista pues debe reportar todos los temas concernientes a la información exógena. ¿Listo? Entonces, bueno. ¿Quién es más? Entonces, dice así, eh, personas naturales y asimiladas que durante el año 2019 o el año grabable 2020 hayan obtenido ingresos brutos superiores a 500 millones de pesos y la suma de sus ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y o rentas no laborales en el año grabable 2020 superen los 100 millones de pesos. Entonces, bueno, aquí nos habla, pues dice, bueno, si usted es una persona natural, eh, si usted es una persona natural, perdón, que me están pidiendo acá permiso para ingresar.
Listo. Entonces, bueno, entonces me dice, si usted es una persona natural, ¿cierto? Que haya tenido ingresos superiores a 500 millones de pesos, pues ya está en la obligación. Entonces, bueno, me dice, bueno, yo ya estoy en la obligación. Entonces, como yo ya tengo la obligación, entonces, bueno, pero adicional de eso, me toca revisar y me toca revisar pues mis ingresos y las rentas de capital. ¿O por qué cédulas? Pues fueron clasificados mis ingresos. Dice, ingresos brutos obtenidos por rentas de capital y o rentas no laborales durante el año grabable 2020 superen los 100 millones de pesos. O sea, acá me está diciendo que debe tener como estas dos condiciones, ¿cierto? Dice que hayan obtenido ingresos superiores brutos a 500 millones de pesos y, ¿cierto? Si fuera opcional la otra diría o. Entonces, bueno, entonces aquí me está diciendo que tiene que tener esa otra condición. Entonces, bueno, me gustaría que ustedes me contaran eh, para ustedes qué es esas rentas de capital y esas rentas laborales, teniendo en cuenta que, teniendo en cuenta que, ¿qué? Teniendo en cuenta que, se me fue. Teniendo en cuenta pues que estas rentas, cuando hablo de estas rentas de capital y rentas no laborales, son las que están divididas en la declaración de renta por cédulas. Entonces me gustaría saber ustedes quién tienen por rentas de capital y por rentas no laborales. Pero no todos, muchachos, o todos están durmiendo. Ya se Profe, durmieron. pues, o sea, todo lo que tenga de ingresos diferentes a lo que sea de una relación laboral, o sea, si la persona recibe dividendos por tener una empresa o porque tiene propiedades y recibe arriendos y todas esas cosas diferentes a lo laboral. Ujú. ¿Quién más? Gracias, Julie, por la intervención. Yasmín, profe. Yasmín, perdón. Profe, también cuando tienen, por ejemplo, digamos, un apartamento en arriendo o un local, ¿eso también cuenta o no? Eso Bueno, no es. entonces primero, o para que quede un poco más claro, vamos a identificar pues qué es la cédula de la que habla de rentas de capital. En la cédula que habla de rentas de capital, es de recordar que allí, pues nosotros clasificamos todo lo que es concerniente cuando yo soy, por ejemplo, un rentista de capitales. ¿Eso qué quiere decir? Pues cuando yo me dedico a prestar plata, por decirlo así, ¿verdad? Pues cuando yo me dedico a prestar plata, pues lo clasifico en esa cuenta, ¿cierto? En rentas de capital. O cuando yo tengo algunas inversiones en acciones, y por esas inversiones en acciones, pues yo recibo unos ingresos, entonces se llama así, rentas de capital, ¿vale? O cuando yo tengo unos CDTs y por esos CDTs recibo unos ingresos, pues eso se llama rentas de capital. Ahora, para que vaya quedando pues el tema más claro, ellos en su declaración de renta pues deben de colocar allí esos ingresos, es decir, de rentas de capital. Ahora los no laborales. Nosotros debemos tener presente la DIAN para la DIAN que son los laborales, ¿cierto? Para poder identificar cuáles son los no laborales. Para la DIAN no laborales pues son aquellos donde existe una relación directa o más bien una contratación de vínculo laboral. Claro que yo tengo que ser bastante cuidadoso porque los contratos de prestación de servicios pues se asemejan mucho a este laboral. Entonces ya de acuerdo pues a lo que se ha pronunciado la DIAN, si yo soy un contratista, ¿cierto? Es decir, tengo un contrato de prestación de servicios, yo me podría clasificar en esta sección. Ahora, ¿cómo yo identifico cuando soy un trabajador eh, de rentas no laborales? Entonces, bueno, cuando ya yo tengo, o cuando yo me clasifico en esta cédula, es cuando yo tengo, digamos, yo tengo contratos de prestación de servicios, pero yo tengo con muchas entidades, es decir, con una, con dos, con tres. Y adicional,
pues estos contratos de vínculo laboral, yo tengo contratadas a más de 2 personas, ¿sí? A más de 2 personas, ¿para qué? ¿O con qué objetivo? Pues con el objeto que me ayuden a cumplir el objeto social de los contratos, ¿sí? Entonces ahí yo me clasifico como renta no laboral. Si yo fuera el caso, que tengo pues varios contratos, pero no tengo personas contratadas a cargo, entonces simplemente yo lo que podría sería estar es en las rentas no laborales, en las rentas laborales, perdón. Cuando yo me encuentro en las rentas laborales, pues ¿qué es lo que pasa cuando yo me encuentro en una renta laboral? Para efectos de deducciones, ¿cierto? Para efectos de deducciones, yo no me puedo deducir, eh, no me puedo deducir o no puedo hacer deducciones así como tan altas, como así. Es decir, puedo tomarme las deducciones, pero tienen unas limitantes. Yo creo que ustedes las vieron cuando vieron renta, que existen unas limitantes con las rentas exentas, el total de deducciones y rentas exentas. Entonces allí es de lo que está hablando, pues básicamente este tema cuando habla de las rentas no laborales. ¿Listo? En cambio, que si yo soy una persona, como les venía diciendo, vuelvo y les reitero, que tengo varios contratos y tengo personas contratadas a mi cargo, pues yo me puedo el, descontar en mi renta, no tengo límite para hacer ningún tipo de descuento, siempre y cuando pues yo tenga todas las deducciones que yo me esté tomando, pues estén acorde con lo que me emite la declaración de renta o me permite la declaración de renta, o más bien, me permite la normatividad vigente y adicional, pues, pues lo puedo justificar, ¿no? Entonces, porque si me llega una auditoría y yo no la puedo justificar, pues grave. Bueno, entonces esa es la diferencia como tal entre estas dos rentas y es de tenerlas presentes. Entonces él me dice, bueno, una persona natural que ha tenido ingresos superiores a 500 millones de pesos. Más sin embargo, que sobre las rentas, que esos ingresos sobre las rentas de capitales y las rentas no laborales superen los 100 millones de pesos. ¿Listo? Ese es un requisito, ¿vale? Bueno, vamos con el E de esa misma resolución. Dice, las personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas que en el año grabable 2019 o en el año grabable 2020 hayan obtenido ingresos superiores a 100 millones de pesos. Entonces, bueno, aquí nosotros debemos de revisar muy bien y estar bastante atentos si la empresa que yo pues estoy asesorando, con la que estoy trabajando, está obligada o no. Porque puede ser que no obtenga ingresos superiores a 100 millones de pesos, ¿cierto? Pero yo digo, no, ellos obtuvieron ingresos por 50 millones de pesos, hablando de las personas jurídicas. Pero me dicen, no, lo que pasa es que él tuvo un convenio de cooperación con una entidad internacional. Pues ya de acuerdo a lo que decía nuestra resolución en el literal A, pues ya le tocaría, así los ingresos sean inferiores, ¿listo? Y con eso hago otra aclaración. No es que tenga que cumplir acá todos los requisitos, ¿no? Solo con que cumpla uno, pues ya le toca. ¿Listo? Entonces, bueno, siguiente numeral. Las personas naturales y sus asimiladas que perciban rentas de capital y o rentas no laborales, las personas jurídicas y asimiladas, entidades públicas y privadas y demás obligados a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título del impuesto de renta, impuesto sobre las ventas, timbre durante el año grabable 2020. Entonces, bueno, aquí tenemos pues también otra particularidad. Digamos que y ahorita por allí en el chat hay un ejercicio para que ustedes desarrollen teniendo en cuenta pues lo que estamos viendo acá. Entonces, ojo, dice las personas naturales y asimiladas que perciban rentas de capital y o rentas no laborales. Volvemos pues a lo que habíamos identificado ya en el literal D, ¿cierto? Las personas jurídicas y sus asimiladas entidades privadas y demás obligatorias a practicar retenciones y autorretenciones en la fuente a título del impuesto sobre la renta, impuesto sobre el IVA, impuesto sobre el timbre. Entonces, ¿qué puede pasar? Digamos que yo tengo mi empresa constituida, ¿cierto? Yo tengo mi empresa constituida, pero ella obtuvo ingresos inferiores a los 100 millones de pesos. Vamos con los mismos 50 millones de pesos, las personas jurídicas. Y entonces resulta
que esa persona jurídica pues tiene la obligación de practicar retenciones y efectivamente pues practica unas retenciones. Recordemos que cuando hablamos de autorretenciones en la fuente de título del impuesto sobre la renta, pues básicamente estamos hablando de la autorretención especial, que yo creo que ustedes ya la conocen, que era el antiguo CRE, que yo creo que los que han visto clases conmigo, pues ya hemos hecho ejercicios, tenemos pues básicamente allí tres tarifas, la del 0.4, la del 0.8, la del 1.6. No sé si lo recuerdan o no. ¿Sí lo recuerdan, muchachos? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Digamos que yo soy una empresa jurídica, ¿cierto? O una persona jurídica más bien. Eh, y por la connotación de empresa jurídica, pues mis ingresos fueron inferiores a los 100 millones de pesos. Y yo no he practicado retenciones en la fuente. Entonces yo digo, bueno, entonces no me tocaría. Bueno, sí, hasta ahí sí. Pero resulta que yo tengo 2 trabajadores o más y me toca practicar la autorretención especial en renta. Entonces yo digo, bueno, yo no he practicado retenciones, yo no supero los ingresos, pero resulta que yo tengo un beneficio y sobre ese beneficio pues yo practico la autorretención especial. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que pasa es que le toca practicar el impuesto, le toca presentar la información exógena. ¿Por qué? Pues por el tema que venimos hablando. ¿Listo? Listo. ¿Dudas hasta ahí? Bien. G. Establecimientos permanentes de personas jurídicas no residentes y de personas jurídicas y entidades extranjeras. Cuando hablamos de establecimientos permanentes, es de tener presente que estamos hablando la persona extranjera que de pronto tiene un negocio acá o un local, etcétera, etcétera. Digamos que no cumple con los anteriores requisitos. Cuando digo que no cumple con los anteriores requisitos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, lo que pasa es que él es una persona pues que tiene un establecimiento, pero no superó los 100 millones de pesos. Bueno. Listo, bueno. Entonces no estaría obligado. Ahora, ¿él tuvo convenios comerciales? No. ¿El practicó autorretenciones? No. No estaría obligado. Pero resulta que el dueño, pues es una persona del exterior, una persona jurídica. Entonces ya por esa connotación, ya le toca presentar información exógena. ¿Listo? Entonces yo les pido acá, en la sesión de hoy y en la siguiente, que tengamos más bien un poco de paciencia, ¿listo? Porque pues para, para poder entender cuáles son los formatos que nosotros vamos a diligenciar, qué información es la que vamos a diligenciar, pues tenemos que tener claro quiénes son los obligados, si no, grave. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí estas 2 primeras clases, o tal vez 3, pues va a ser un poco teórico. Ya en el segundo corte vamos a plantear un ejercicio contable identificando unas características de la empresa, identificando qué formulario se debe diligenciar. Bueno, dice, las personas o entidades que celebren contratos de colaboración, tales como consorcios, uniones temporales, contratos de mandato, administración delegada, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos, gases de minerales, joint venture, cuentas de participación y convenios de cooperación con entidades públicas. Pues acá cuando hablamos de los consorcios o uniones temporales, pues son aquellas empresas que, como ustedes bien saben, pues se unen temporalmente para cumplir un objetivo o un fin. Es decir, cada una sigue trabajando de forma independiente o de forma autónoma, más sin embargo las dos pues trabajan mancomunadamente para llevar ese contrato, por lo general obviamente es para generar un contrato o para llevar un contrato a cargo. Entonces por eso pues estas uniones temporales o las empresas que se crean por uniones temporales tienen la obligación de presentar información exógena. Entonces, bueno, y ojo, cuando acá me habla de los convenios de cooperación. Cuando acá me habla de los convenios de cooperación con entidades públicas, entonces, bueno, resulta que en este tipo de convenios, yo como persona jurídica me asocio, porque esto es un convenio, ahí no está hablando ni de licitaciones ni nada, sino de convenios, resulta que yo me asocio con una entidad del Estado. Por asociarme con la entidad del Estado, ¿qué es lo que va a pasar? Pues viene un convenio de cooperación. Entonces, cuando hablamos de los convenios de cooperación, es que pues
una entidad privada y una entidad pública se unen con el objetivo de llevar un convenio o con un fin más bien en particular, ¿listo? Pero privada, la entidad privada no se va a llevar ninguna utilidad sobre ese tema. Simplemente pues hay un convenio, muchas veces no se entregan recursos, en otros sí se entregan recursos. Entonces, ¿qué quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? Que si para este caso del cual estamos hablando, pues la empresa pues no tenía ninguna de las condiciones, pero el último día del año llegó, hizo un convenio de cooperación con una entidad del Estado, pues allí también le toca. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí ya vamos viendo o vamos identificando cómo pues cada una de estos aspectos pues va identificando si la persona jurídica o persona natural está obligada o no. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos continuando. Dice, los entes públicos de nivel nacional y territorial del orden central y descentralizado, contemplados en el artículo 22 del Estatuto Tributario, no obligados a presentar declaración de ingresos y patrimonio. Entonces acá está diciendo, y más adelante lo vamos a ver, que dice, bueno, básicamente, pues todas las entidades del Estado, cuando hablamos de nivel nacional y territorial, pues son las que están a cargo son aquellas que están a cargo del gobierno nacional o de nivel central, ¿cierto? Como puede ser, no sé, una entidad a nivel nacional o el gobierno, pues puede ser, por ejemplo, el ICBF, por ejemplo, el SENA, ¿sí? En cambio, que si hablamos, pues, de unas entidades distritales, pues estamos hablando ya, por ejemplo, de la Secretaría de Integración Social o algunas otras entidades, ¿vale? Esa es la diferencia. Bueno. Las secretarías generales o quien hagan sus veces de los organismos que financian gastos con recursos del Tesoro Nacional. Cuando hablamos de este tipo de entidades, estamos hablando pues básicamente de las de economía mixta, ¿cierto? Que tienen a cargo, que se les paga cuando hablamos de empresas de economía mixta, es de recordar que algunas empresas pues son de privados y son de públicos, pero al ser de públicos, ¿cierto? O todavía donde el sector público tiene una participación, que quiere decir que muy seguramente ese tipo de entidad recibe dinero por parte del Estado, ¿cierto? Al recibir dinero por parte del Estado, entonces, ¿qué es lo que sucede o qué es lo que va a pasar? Pues que se le hace giros del Tesoro Nacional. Por esa razón, estas entidades pues también están como llamadas allí u obligadas. ¿Listo? Listo. Siguiente literal. K. En este literal encontramos las obligadas a presentar estados financieros consolidados. Entonces, bueno, cuando ustedes vieron estados financieros, entonces recuérdenme qué tipo de empresas qué tipo de empresas deben presentar estados financieros consolidados. O más bien, ¿qué es un estado financiero consolidado? A ver, ¿quiénes? No todos porque los cogí como medio dormidos. Esta clase como que va a tocar pasarla para por la noche porque están todos dormidos. Bueno, ¿qué es un estado financiero consolidado? O para ustedes, ¿qué es un estado financiero consolidado, chicos? No todos a la vez, que se escuche interferencia, por favor. Profe, no es cuando pongámosle como el éxito, por ejemplo, que tiene varias empresas, tienen sus estados, Surtimax y todo eso tienen sus estados financieros aparte, pero igual los consolidan para tener un estado financiero general de la empresa de éxito, así como que se unen varios estados financieros que son como una sociedad, o sea, como unas, tienen como un vínculo esas empresas. Bueno, sí, más o menos, bien. Entonces, bueno, para ir aclarando el tema de estados financieros, entonces, pues, de estados financieros consolidados me refiero, ¿no? Entonces, es de tener presente
¿qué es un estado financiero consolidado? Y más bien, ¿quiénes están en la obligación de reportar esos estados financieros consolidados? Entonces, bueno, vamos por parte. Resulta que los estados financieros consolidados son, o más bien, hay más o menos 3 o 4 características para que las empresas, o para identificar pues que las empresas deben de estar en ese espectro, ¿listo? En ese espectro pues de pago. Entonces resulta que existen unas condiciones. En esas condiciones, eh, pues tenemos la primera, que sea una entidad que es casa matriz, ¿sí? Entonces, para identificar qué es una casa matriz, entonces debemos de tener presente, por ejemplo, lo que decía Jessica, por ejemplo, el éxito. El éxito, pues, tiene, digamos, el éxito es una casa matriz y tiene unas sucursales. Entonces, con esas sucursales es que el éxito tiene que presentar estados financieros de sus sucursales. Cuando hablamos de estas sucursales o casas matriz, es que tienen un porcentaje de participación en otras empresas. Lo que decía Jessica, por ejemplo, Surtimax, creo que Carulla también está dentro de esos. Bueno, entre otros. Entonces dice, bueno, primero toca identificar si efectivamente el éxito es casa matriz o no. ¿Cómo se identifica? Pues existen como algunas opciones para identificar si es casa matriz o no. Eh, digamos que se puede identificar, obviamente, pues si el éxito es dueño total de esas empresas o no. Así se mira, pues de acuerdo al porcentaje de participación, entonces ya se identifica que efectivamente es casa matriz y tiene sus subsidiarias. Entonces tiene que presentar el estado financiero del éxito. El estado financiero, pues Surtimax presenta sus estados de financieros o los estados financieros de Surtimax, Carulla presenta los estados financieros de Carulla, pero el éxito tiene que además consolidar esos 3 estados y presentarlos como si fuera uno también. Existe otra característica bajo las NIF que identifica, bueno, cuáles son o quiénes pueden ser también estas empresas que están obligadas a llevar estados financieros. Entonces, los grupos económicos. Recordando pues que los grupos económicos son aquellas empresas que son dueñas de varias, pero adicional que no tienen un porcentaje tan alto, pero que todas o entre todas las empresas cumplen un objeto social. Por ejemplo, Postobón. Entonces, Postobón tiene un nivel de participación en Perdar. ¿Y Perdar qué le hace a Postobón? A las botellas para poder vender, para poder comercializar sus productos. Pero también Postobón es dueño de Ingenio Manuelita, por ejemplo. Entonces, Ingenio Manuelita es de quien le surte el azúcar para poder crear sus productos. Entonces, así cuando hablamos de grupos económicos. También, cuando hablamos de que una empresa, la empresa, digamos, voy a poner un ejemplo, la empresa A, Miguel Peña, quiere hacer una inversión, ¿cierto? Y compra acciones de otra empresa, digamos de la compañía B, ¿cierto? Que se llama Jessica. Entonces, para que vaya quedando más claro. Entonces, resulta que yo compré unas acciones, digamos que yo compré el 50% más uno de las acciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo podría ejercer el control. Pero yo, como empresa, no quiero ejercer control, sino que simplemente las voy a tener un año y luego las voy a vender a modo de inversión. Si yo las voy a tener a modo de inversión, pues no estaría obligado a presentar estados financieros consolidados. Ya si yo lo tengo pues como inversión, pero lo tengo por más de un año, ahí sí me toca pues por el nivel de participación. Ahora, digamos que yo compré esa empresa, ¿cierto? Pero yo sí quiero ejercer control, entonces me tocaría presentar los estados financieros. ¿Por qué hablo del 50% más uno de las acciones? Pues porque básicamente yo podría ejercer control sobre esa empresa, sobre la empresa Bellésica, ¿cierto? Pero si yo no tengo más del 50% de las acciones, pues yo no podría ejercer control. Bajo las NIF también está el control grupal, que es, digamos, yo tengo la empresa A, ¿cierto? Yo soy el dueño, Miguel Peña, pero adicional yo soy dueño de la empresa B, que se llama Camilo, y ahí tengo un nivel de participación pues considerable, y entre la empresa A, Miguel, y la empresa B, Camilo, nosotros compramos la empresa C, que se llama Jessica. Entonces resulta que yo como empresa A no tengo una participación del 30%, yo como Miguel Peña, pero yo soy dueño de la empresa B, y la empresa B es dueña del 30% de la empresa C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo también podría ejercer control, un control conjunto, ¿sí? Porque yo soy dueño de la empresa A y de la empresa B. Entonces también
me tocaría presentar estados financieros consolidados. Y la otra, digamos que tenemos la característica, está la empresa A, Miguel Peña, la empresa B, Jessica, ¿cierto? Yo tengo control sobre la empresa B, pero resulta que la empresa B, que es Jessica, emite todas las políticas contables. Por emitir ella las políticas contables, ella o esa empresa sería la que estaría obligada a presentar estados financieros consolidados. Pero pues tengan presente que esto lo vimos o ustedes lo vieron en estados financieros, ¿vale? Entonces, esas son como las características de ese tipo de empresas que están obligadas a presentar estados financieros consolidados. También quienes están obligados, las cámaras de comercio están obligadas, la Registraduría Nacional del Estado Civil también está obligada a reportar información exógena, los notarios con relación a las operaciones realizadas durante el ejercicio de sus funciones. Y esto pues acá la norma pues es bastante clara con relación a los notarios, porque existen pues de este tipo de personas, llamándolo así entre las personas jurídicas, que no les gusta acogerse pues a lo que dicen las normas tributarias y emitidas por la DIAN. Por ejemplo, pues en algunas notarías no emiten facturación electrónica, ya ahorita las notarías deberían emitir facturación electrónica. Entonces, bueno, estas son unas de las características también. Las personas o entidades que elaboren facturas de venta o documentos equivalentes, ¿sí? Recuerden que acá, digamos, yo soy una persona natural. Para el tema de facturación electrónica, yo puedo emitir facturación electrónica voluntariamente, así no cumpla con los requisitos. O sea, la DIAN abrió ahí como una puerta, o siempre dice, usted si quiere emitir facturación electrónica, pero no está obligado, lo puede hacer de forma voluntaria. ¿Y por qué creen ustedes que una persona natural que no está obligada a emitir facturación electrónica, pues lo emitiría de forma voluntaria? ¿Por qué creen ustedes? Cuenten. ¿Qué opinan ustedes? Entonces vuelvo y repito, las personas naturales pueden acogerse a emitir facturación electrónica de forma voluntaria. Entonces la pregunta sería, ¿por qué usted, siendo persona natural, se acogería a emitir facturación electrónica voluntariamente, ¿cierto? Si usted pues no está obligado. Si no está obligado, pues ¿por qué lo haría? Muchachos. Profe, como por llevar un control interno, o sea, por mis ingresos, mis gastos, todo, ¿no? Muy bien, Jessica, sí puede ser una opción. Muy bien. Pero ya yo les voy a decir pues una que es como la que se evidencia más. Resulta que muchas veces, ahorita pues con el tema de la facturación electrónica y todo esto, pues algunas empresas me dicen, venga, emítame mejor facturación electrónica, porque si usted no me emite facturación electrónica, pues ese valor que yo estoy pagando no me lo puedo decir en la creación de renta. Entonces, por favor, emítame facturación electrónica. Entonces yo digo, bueno, resulta que yo estoy operando como persona natural, pero la mayoría de mis clientes tienen la característica de que ellos son personas jurídicas. Entonces yo digo, o emito facturación electrónica o pierdo mis clientes. Tengo esa opción. Entonces, bueno, por esa opción yo podría emitir facturación electrónica de forma voluntaria, ¿cierto? Esa podría ser, pues básicamente la razón más de peso para emitir facturación electrónica, ¿vale? Entonces, bueno. Estas personas, digamos que yo no cumplo con ninguno de los requisitos anteriores, pero yo emito facturación electrónica de forma voluntaria, entonces ya estaría obligado a presentar facturación electrónica, a presentar información exógena, ¿vale? Bueno, las alcaldías, los distritos y las gobernaciones, las autoridades catastrales, los responsables de los impuestos nacionales al carbono. Bueno, entonces acá nos habla básicamente de, para los literales D y E, ingresos brutos, incluyen todos los ingresos ordinarios y extraordinarios que corresponden a las ganancias ocasionales en el párrafo 1. Entonces vamos a ver qué decía
el D y el E, si ustedes no recuerdan. Las personas naturales que superen ingresos en el año inmediatamente anterior de 500 millones de pesos y que estos ingresos sean obtenidos 100 millones superen por concepto de rentas de capital y rentas no laborales, DIE, ¿listo? Y las personas jurídicas y asimiladas que sus ingresos sean superiores a 100 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Pues que ahí yo tengo que incluir las ganancias ocasionales, entendiendo como ganancias ocasionales, pues ganancias en la ejecución del ejercicio que yo no me dedico a hacer. Por ejemplo, que vendí un carro, yo no me dedico a vender carros, pero lo vendí, que yo vendí un apartamento, yo no me dedico a vender apartamentos, pero lo vendí y superó ese monto, entonces allí habla de las ganancias ocasionales. ¿Listo? No obligados a presentar información quienes adelanten trámite de la cancelación de RUT durante el año 2020. Es decir, si yo estoy haciendo cancelación de RUT, ¿qué quiere decir? Que mi empresa se va a cancelar. Por esa razón, pues yo no estaría obligado a presentar el tema de facturación electrónica, perdón, que se me fue por acá. Dice, si quien cancela RUT corresponde a un contrato de colaboración empresarial, las operaciones del contrato deberán ser informadas a nombre propio por los partícipes ocultos, consorcionados, uniones temporales, contratantes, perdón, mandantes, asociados, ventures o demás partes de los contratos. Digamos, en el 2020 se canceló una unión temporal, ¿cierto? Pues como se terminó la unión temporal o el consorcio, pues porque ya el objeto contractual con el que estaban trabajando se terminó, entonces pues esa unión temporal no está obligada, pero sí tiene la responsabilidad tributaria, cada una de ellas por separado, presentar la información exógena, ¿listo? Con relación pues a los movimientos que se hizo en esa unión temporal, pues por el tiempo que estuvo vigente. Pero ¿qué pasa? La unión temporal no presentaría información, sino que los que presentarían sería, sería que, sería pues, se me fue, serían cada uno de los responsables pues de esta unión temporal, es decir, las empresas por separado. Siguiente, las personas naturales y asimiladas enunciadas en el literal DIF están obligadas a suministrar la información respecto a las rentas de capital y de trabajo no laborales. Vamos a ver las DIF. Acá, pues teníamos la de los ingresos que superen los ingresos de los 500 millones de pesos y las personas naturales y asimiladas que perciban rentas de capital o rentas no laborales y que estén obligadas a practicar retenciones. Y aquí pues yo hago una claridad. Digamos que yo soy una persona natural, ¿cierto? Y en el año 2019, pues yo pasé a ser responsable del IVA porque mis ingresos superaron. Resulta que en el año 2020 yo tengo la obligación, pues tendría las obligaciones de un responsable del IVA, en la cual pues están practicar retenciones. Entonces ya por esa razón yo también estaría obligada independientemente de mis ingresos. Dice acá, las personas naturales y asimiladas enunciadas en el literal de IF están obligadas a suministrar información respecto de las rentas de capital y rentas no laborales. ¿Listo? Entonces, bueno, ya habíamos hablado de las rentas de capital y las no laborales. Las operaciones realizadas por fondos de inversión colectivo deben ser reportadas por las entidades administradoras de los fondos de inversión colectivo a NIT propio. ¿Listo? Esas son unas de las pocas características que se debe tener en cuenta también en el momento de presentar la información exógena. Ya más adelante vamos a hablar, yo creo que en la próxima sesión, vamos a hablar de las sanciones que hay, ¿listo? Unas pueden ser muy altas. Yo les comentaba a sus compañeros, alguien por ahí en un grupo decía, es que la DIAN me está cobrando una sanción pues exorbitante y yo cómo voy a pagar eso. Si yo pagara esa sanción, tendría que cerrar el negocio. Entonces, bueno, allí vamos a ver pues algunas características de estas. Bueno, entonces, bien. Artículo 51, responsabilidad de la información reportada. La información presentada a la DIAN en cumplimiento de la presente resolución es responsabilidad de las personas o entidades informantes. Por tal razón corresponde a estos. Es decir, quien tengo la responsabilidad, o sea, la DIAN no me va a llamar y decir, venga, que por favor, que presente la información exógena, lo invito, no. La responsabilidad es de la entidad informante, para este caso del contribuyente. ¿Listo? Primero, realizar las consultas a través del servicio para verificación que la información presentada no contenga errores de validación.
Si la información presentada pues contiene errores de validación, lo que va a suceder es que ese informe se entregue en unas inexactitudes. Por esas inexactitudes, pues yo tendría que hacer unas correcciones y las correcciones pues tienen una sanción, perdón, ya lo vamos a ver. Número 2, realizar las actualizaciones o correcciones de inconsistencias de la información suministrada. Pues si yo sé y me di cuenta que la información suministrada está mal, pues me toca realizar esas correcciones. ¿Dónde me puedo dar cuenta? Cuando de pronto un cliente me llama y me dice, venga, lo que pasa es que estoy revisando mi información exógena para desarrollar pues todo el tema de renta y resulta que usted me puso ingresos, no sé, 10 millones de pesos y son 5. Entonces eso se puede presentar y ahí es donde yo me puedo dar cuenta. O si hago una revisión, obviamente. ¿Listo? Artículo 52, unidad monetaria para la presentación de la información. Los valores se deben informar en pesos, sin decimales, ni comas, ni fórmulas. Y ya vamos a ver pues, los plazos. Cada resolución trae un plazo de acuerdo pues, a unos grupos que entrega acá. Y dice, información anual, último día hábil del mes siguiente, en el periodo objetivo de reporte. Información anual. Pues quien informa de forma anual son los grupos económicos y la Registraduría Nacional del Estado Civil, es decir, de acuerdo al artículo 43, pues de esta resolución, que es la resolución 70. Ellos deben informar o deben empezar a informar a partir del primer día hábil de marzo de 2020, es decir, ya a partir del otro mes, en el formato 1028. Y los grupos económicos, el último día hábil es el último día hábil o la fecha de vencimiento es el último día hábil de junio, es decir, el 30 de junio del 2021, y deben de identificar pues qué tipo de negocio es para identificar si lo presentan en formato 1034, 1035 o 1036. Con esto una invitación. Las personas responsables de emitir o de generar la información exógena deben hacer un trabajo bastante juicioso apenas terminen de hacer sus estados financieros para ir armando pues la información exógena. ¿Por qué? Porque pues obviamente si yo presento con extemporaneidad o con errores, pues las sanciones son bastante altas y además pues yo estoy siendo responsable de la información que la empresa entregue a la DIAN. ¿Esto con qué objetivo? Con no dejar todo para última hora. Resulta que cuando yo estoy en presentaciones y dejo todo para última hora, es decir, yo estoy en IVA y dejo para el día del vencimiento del IVA, yo estoy en retención en la fuente y dejo para el día de vencimiento de retención en la fuente, entonces muy seguramente allí los sistemas de información de la DIAN muchas veces colapsan y la DIAN no genera la contingencia. Ya vamos a ver qué es una contingencia y para qué sirve y cuándo se generan estas contingencias. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces yo debo ser muy juicioso y hacer una planificación pues bastante juiciosa con relación a lo que voy a presentar. ¿Listo? Entonces, la resolución 70 me entrega los plazos por el año grabable 2020 de los grandes contribuyentes, arrancando desde el 27 de abril. ¿Listo? Y de acuerdo con el último dígito de verificación. Entonces ya pues básicamente podríamos decir que las empresas, si ya terminaron de emitir sus estados financieros, deberían de empezar a trabajar con el tema de la información exógena. ¿Listo? Para las personas jurídicas comienza desde el 1 de mayo y termina y va terminando por acá, el 9 de junio. ¿Listo? Entonces estas son las fechas a tener presentes. Después de que las personas o los obligados más bien a reportar la información exógena, pues la suben, ahí mismito o ahí muy cerca se empiezan a vencer los términos para las declaraciones de renta. ¿Listo? Bueno. Contingencia. Entonces vamos a ver en qué casos o bajo qué casos para la DIAN se considera una contingencia y qué es una contingencia. Entonces, bueno, resulta que la DIAN dice contingencia cuando por inconvenientes técnicos no haya disponibilidad en servicios informáticos electrónicos, la Subdirección de Gestión, Tecnología y Telecomunicaciones o dependencia quien haga sus veces dará a conocer mediante un comunicado la no disponibilidad de los servicios informáticos electrónicos que impide cumplir efectivamente con la obligación de informar. En este evento, el informante
podrá cumplir con respecto al deber legal dentro de los 8 días hábiles siguientes a la finalización de los vencimientos establecidos para la presentación y la respectiva información, sin que ello implique extemporaneidad, sin perjuicio de que el informante la presente antes. Cuando dice que es sin perjuicio de que el informante la presente antes, es decir, si usted la quiere presentar, o sea, si usted se le vence el 1 de mayo, pero usted, sí, pero usted, eh, pero usted la presenta en las fechas anteriores a su vencimiento, pues no hay problema. Acá Cindy nos pregunta, profe, ¿qué pasa si la empresa no presenta la información exógena en la fecha que indica la DIAN es sancionado por la DIAN? Sí, hay sanción de extemporaneidad, ¿listo? Y si no la presenta, finalmente alguien me preguntaba, bueno, resulta que hay una empresa que se quiere disolver, ¿cierto? O sea, porque la empresa ya no funciona, etcétera, etcétera. Entonces, esa persona me decía, pero lo que pasa es que en la Cámara de Comercio, pues ella ya no está habilitada. Sí, pero lo que pasa es que para cancelar el RUT, yo tengo que tener el paz y salvo de la DIAN. Entonces, si yo no tengo el paz y salvo de la DIAN, pues grave. Entonces, allí, pues, ya eso yo lo debo tener presente para poder cerrar mi negocio. Entonces resulta que la empresa pues no presentó porque iba a cerrar, entonces tiene que presentar, ¿sí? Ya si la DIAN, si lo deja cerrar y la DIAN le entrega el país salvo, pues muy de buenas, ¿listo? Pero sí, si yo no presento los días establecidos o en las fechas establecidas, la DIAN me sanciona, ¿listo? Bueno. Entonces, bueno, aquí como es bastante claro, cuando la DIAN declara contingencia, entonces, bueno, la DIAN lo hace a través de los medios de comunicación, por parte de la DIAN, es decir, en la página de la DIAN, ahí en comunicaciones, pues está cuando se declara contingencia, o en la página de Facebook de la DIAN, también ellos por allí colocan sus notas. O sea, después de que se declare contingencia, digamos, yo tenía que presentar hoy, pero hoy se declaró una contingencia, tengo 8 días siguientes para poder presentar la, el mensaje. Es que si yo tengo lista la información y así dejar en contingencia a mí me deja trabajar, pues yo lo subo. Yo les cuento que este año, arrancando este año, bueno, y el año pasado, cuando se estaba la Secretaría de Hacienda, también puede declarar pues contingencia y tiene la misma figura con relación a la DIAN, es decir, contingencia pues es que se suspenden los términos o el vencimiento y bueno, y se da después. Entonces, bueno, digamos que declararon contingencia hoy, pero resulta que, y eso sucedió con la Secretaría de Hacienda, la aplicación seguía trabajando normalmente o yo podía seguir ingresando. Yo dije, no, pues ya, aparte de que declararon contingencia, pues yo tenía vencimientos como 2 o 3 días después. Yo dije, pues yo voy a subir la información de una vez. Si yo la subo una vez así declara en contingencia, pues yo no tengo lío, ¿sí? Eh, Ahora, pues no esperar los 8 días, el día de vencimiento, yo tenía que presentar hoy y declararon contingencia, entonces se corrió esa fecha, listo, 8 días, entonces yo voy a esperarme los 8 días, no. Y otra recomendación, digamos la DIAN declara contingencia hoy, pero no quiere decir que corren todas las fechas, únicamente corren las fechas donde declaran la contingencia. Es decir, si tienen contingencia hoy y la levantan mañana y yo mañana tenía fecha de vencimiento, la debo presentar mañana, no se corre todo el calendario 8 días, no, solo para los que se les vencía ese día. Si no hay una comunicación por parte de la DIAN, pues no existe la contingencia. Así la página no sirva, así yo tenga los pantallazos de que no me está sirviendo, así cualquier cosa, no. Si la DIAN no declara contingencia, entonces usted no puede decir, no, pues finalmente yo no puedo subir eso, no. Usted tiene que seguir trabajando y darle hasta el último momento. Si por X o Y motivo usted estaba trabajando hoy muy juicioso y tenía que subir hoy y ya tenía la información lista para subirla, pero resulta que por inconvenientes técnicos, pues usted la pudo subir hasta la 1 de la mañana del siguiente día, pues ya ahí se considera como extemporaneidad. ¿Listo? Dice acá, sin perjuicio a lo anterior, cuando se presenten situaciones de fuerza mayor no imputables por los informantes ni a la DIAN, la Dirección General podrá habilitar términos con el fin de facilitar el cumplimiento del respectivo deber legal. Por ejemplo, de fuerza mayor yo diría, no es que en Bogotá se cayó el internet. Entonces yo diría, uy, eso ya es de fuerza mayor porque fue todo Bogotá, ¿sí? Pues la DIAN podría decir, no, vea, los términos que se vencieron y los vamos a correr.
Por ejemplo, que declararon la emergencia sanitaria y cuarentena total a partir de mañana. Entonces la DIAN lo hizo, de hecho, llegó y dijo, no, vamos a correr porque de pronto las personas o los que emiten la información pues no están en la oficina y tienen la información en la oficina, entonces no pueden emitir esta información, entonces vamos a correr. Ya son cosas de fuerza mayor que se presentan y no corresponden ni a los informantes ni a la DIAN, entonces por esa razón también pues la DIAN puede correr los términos, ¿cierto? Que hubo un temblor, un terremoto y dañó la infraestructura eléctrica también, ¿listo? Por cosas de fuerza mayor que no le competen ni a la DIAN ni a los informantes, ¿listo? A los informantes no del programa, sino a los informantes de la información exógena. Bueno, artículo 50, continuamos con la contingencia. Para efectos de lo dispuesto en el presente resolución, el obligado a presentar virtualmente la información deberá prever con suficiente antelación de acuerdo al funcionamiento de los medios requeridos para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones. En ningún caso consideran casuales de justificación de la extemporaneidad la presentación de la información en los siguientes: los daños de sistemas, conexiones y equipos informáticos del informante. O sea, por ejemplo, pues para que quede más claro, yo estaba subiendo la información y resulta que yo la tenía toda en mi equipo y ya la tenía lista para subir y llegó y un corto y quemó el equipo y se perdió toda la información que yo tenía ahí. O sea, eso no se considera, o sea, yo no le puedo decir a la DIAN esa justificación para que no me cobre la sanción de extemporaneidad. Igual él me la va a pagar. El olvido de las claves asociadas al mismo, por quienes deben de cumplir el deber formal de declarar, pues de declarar acá está hablando de informar. Resulta que, y esto sucede muy a menudo, que uno no se acuerda de las claves, por ejemplo, de la firma electrónica, ¿cierto? Porque pues antes, yo les cuento, antes pues eran, uno no podía dejar las mismas claves, sino que tenía que ser diferente el acceso a la DIAN y la firma digital. Entonces muchas veces, ¿qué pasaba? Que pues ahí hay un sistema, o sea, usted quiere restablecer la clave y él no le dice, de clic acá y le va a llegar una clave para, con relación pues a la firma electrónica me refiero. Y no le va a llegar pues una clave temporal, no, usted tiene que hacer un proceso acá, responder unas preguntas para la firma electrónica o el mecanismo digital. Usted tiene que responder unas preguntas y si no responde esas preguntas, pues grave. O sea, no puede restablecer su contraseña. Entonces, digamos que yo tenía vencimientos hoy. Yo llegué muy a las 9 de la noche, yo dije, no, la aplicación está sirviendo, todo está muy bien, y empecé a diligenciar la declaración y resulta que no me acordé de la clave. Y ya sabrá, pues, grave porque yo puedo restablecer la clave por otro medio, que es llamando a la DIAN o por cita, pero ya ahora no me atiende. Entonces yo no me puedo justificar de que se me olvidó la clave y como no atendían, pues yo no presenté. Claro, ahí sí lo siento mucho. Entonces por eso pues habla de que usted debe planificar pues la presentación de la información exógena y ojalá presentarla antes del vencimiento. Siguiente, el no agotar los procedimientos previos a la presentación de la información, como el trámite de inscripción, actualización en el registro único tributario y de la activación o de la asignación de un nuevo instrumento de firma digital. Es decir, que yo no tenga firma digital y no tenga cómo firmar los documentos, pues se lo debió haber prever, lo debió haber de prever, lo debió haber planificado, entonces grave. U obtención de la clave secreta, quienes deban cumplir con la obligación de informar virtual. A la solicitud de cambio de asignación con antelación inferior a 3 días hábiles del vencimiento. Es decir, solicitar la firma electrónica como mínimo 3 días antes del vencimiento. ¿Listo? Igual si usted no tiene la firma electrónica, pues no se puede justificar que no presentó la información, porque esto es obligación del informante, es decir, quien va a emitir la información exógena. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos a dejar por hoy. Voy a dejar de compartir un momento, aceptar, que quiero revisar allí en el chat. Entonces me gustaría que en el foro, revisen el foro de Isaber Pro, ahí hay 3 preguntitas, de acuerdo pues a lo que acabamos de trabajar, que esas pues obviamente van a ser calificables, pues de acuerdo a lo que hemos desarrollado en el día de hoy. Básicamente son 3 preguntas, ya vamos a ver si ustedes las ven. Con relación a lo que vimos, ¿tienen dudas? Recuerden que ya la otra semanita vamos a empezar a ver sanciones. Y lo que yo les decía, pues nosotros vamos a ver el tema de la nueva resolución, pero pues en los aspectos relevantes que cambien, porque lo que yo les decía, y soy reiterativo en eso, no, yo no les voy a poner a ver una resolución, si todo es igual, pues para qué los pongo a ver una misma resolución, únicamente pues los cambios significativos que tuvo, ¿cierto?
y si no tiene cambios significativos, pues ¿para qué? Bueno, entonces, bueno, voy a mirar a ver si a ustedes me gustaría que me contaran si allí en el foro, iniciar el foro de salón de clase, entonces, regálenme un segundo. Listo. Entonces, bueno, y aquí estaba editando una cosita. Entonces, bueno, voy a revisar. Entonces voy a subir un foro del día de hoy en el cual les voy a indicar lo siguiente. Bueno, vamos a hacer 3 preguntas de acuerdo a lo que vimos hoy. La primera ya las van a ver en el chat que les voy a colocar acá con la fecha de hoy, es decir, 27, añadir nuevo tema, para que respondan sobre ese chat, por favor. Entonces, su tema, entonces le coloqué 27 del 02 y responda. Así se llama el tema, ustedes lo pueden encontrar. La primera, quienes están obligados a presentar información exógena, más o menos que coloquen 6 personas o 6 artículos, en qué caso la DIAN no se considera contingencia, y el último, que es una persona natural que sus ingresos en el año 2018 o por sus ingresos en el año 2019 pasó de no responsable a responsable. En el año 2020 tiene ingresos de 80 millones, debe presentar información exógena, sí, no, y justifique su respuesta. Entonces allí ya las pueden observar para que vayan dando respuesta a lo establecido o a lo que nos indica el foro, ¿vale? Entonces queda atento por si hay dudas. Recuerde que tiene que responder en la fecha de 27, ya que esta es sobre la cual nosotros estamos trabajando y vamos a sacar las respuestas o las notas, ¿bien? Entonces les voy a dar unos minuticos, unos 10 minuticos para que respondan.
¿Listo, chicos? ¿Ya terminaron? No, profe, a mí me falta la última. Voy por la segunda. Bueno, Todavía no, Pues- profe. bueno, entonces, chicos, teniendo en cuenta que se les debe dejar los 10 minuticos para que ustedes respondan, pues, la última parte de la, del El cuestionario. Exacto, el seguimiento. Entonces, pues, por hoy dejaríamos hasta acá, pero por favor terminen de diligenciar el chat, el foro, perdón, ¿listo? Y ya para la próxima clase, dentro de 8 días, vamos a hacer la socialización, pues, de los temas que colocamos en el foro y vamos a trabajar ya el tema de sanciones, ¿vale? Listo, profe. Listo, chicos, descansen, que pasen buen día Gracias, profe. a ustedes. Bueno, Gracias. que estén muy bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Que estén bien. Gracias. Hasta luego.